¿Lo tenemos? Amén. Le damos lectura todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a esperar que lo Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora Están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Hasta ahí. Cierra tus ojos unos momentos. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Bendito Dios y Padre maravilloso, Señor, en esta hora estamos delante de su presencia. En esta hora, Padre glorioso y eterno, pedimos, Señor, que los aires sean limpiados y purificados, Señor, este lugar sea limpiado, Señor, por su palabra, por su sangre preciosa, Señor. Y en esta hora, Padre glorioso y eterno, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, el invitado de honor, Señor, en medio de nosotros, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Y en esta tarde, Padre glorioso y eterno, Señor, pedimos que traigas una unción fresca, Señor, una unción nueva, Señor, para cada uno de los que estamos en este lugar. Que tú hagas, Señor, lo que te has propuesto hacer, Señor, en medio de nosotros, Señor, en esta tarde, Señor. Te pido, Padre glorioso y eterno, Señor, que tú me des la palabra, Señor, en esta tarde, Señor, la palabra que tú quieres que predique en esta tarde, Señor. Que seas tú, Padre glorioso y eterno, Señor, el que nos ayudes a cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, a entender, Señor, tu palabra, Señor, lo que tú nos vas a hablar, Señor, en esta tarde, Señor, a través de esta palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. A esta predicación le puse como título: la humillación delante de Dios para ser atendidos por Dios. Vamos a mirar aquí unos puntos importantes, los cuales pueden ser de bendición para nuestra vida cuando buscamos de Dios, o cuando buscamos que nuestras oraciones o nuestras súplicas sean atendidas de parte de Dios. En esta parte de la escritura nos damos cuenta que el rey Salomón estaba consagrando una casa para Dios, estaba consagrando un templo para Dios en aquellos tiempos. También en el contexto nos habla la palabra de Dios, toda la oración que hizo el rey Salomón delante de Dios, cómo hizo una oración con mucha elocuencia. Y fue escuchada la oración que hizo el rey Salomón. Pero aquí vamos a mirar algunos puntos importantes, los cuales Dios le dice al rey Salomón, que ha escuchado la oración. Dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Dice: si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia y enviaré pestilencia a mi pueblo. Dice
dice la palabra de Dios, aquí vamos a encontrar algo importante para nosotros, como cristianos o como hijos de Dios. Dice Dios, he escuchado la oración, he escuchado tu oración, la oración del rey Salomón. El rey Salomón, en aquella oración que estaba haciendo, estaba pidiendo por todo el pueblo, estaba pidiendo por todo el pueblo de Dios que Dios les escuchara. Dios le dice, he escuchado tu oración. Pero aquí hay algo importante, lo que Dios le dice a Salomón. Dice, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. O sea, Dios escuchó la oración de Salomón, pero Dios quería que el pueblo de Dios se humillara delante de la presencia de Dios, que se humillara a buscar el rostro de Dios, para que su oración, su súplica delante de Dios fuera escuchada. Aquí en este lugar han pasado personas por ahí por el frente y me dicen, ay, ore por mí. ¿Están necesitados de una oración? Sí. ¿Me escuchará Dios? Sí, me escuchará. ¿Pero qué quiere Dios? La humillación de aquella persona. ¿O qué quiere Dios? La humillación de cada uno de nosotros para suplir la necesidad que nosotros pongamos delante de Dios. La humillación es algo importante delante de Dios para tocar el corazón de Dios y la petición que hayamos hecho delante de Dios sea contestada. Ahora no nos va a hacer la humillación. No nos va a hacer la humillación delante de Dios. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Si se humillare mi pueblo y orare, o sea, orar delante de Dios, orar en la presencia de Dios. Hay varios puntos importantes. Orar delante de la presencia de Dios para que Dios escuche la oración, para que Dios atienda a nuestro ruego y a nuestra súplica. Hace algunos años una persona no era en este lugar, en el templo de Juan Mendoza. Cuando íbamos a los cultos unidos, esta persona siempre estaba detrás en el fondo del templo. Y yo le preguntaba al hermano pastor que estaba en aquellos tiempos en ese lugar, le dije, si viene a la iglesia, dice, sí, ya tiene casi un año viniendo. Pero lo que este hombre, esta persona tenía en su mente era que oraban y que pidieran por él para que él pudiera ir al otro lado a trabajar como contratado. Y todo ese año ahí se la pasó yendo al templo, pero no nada más estaba sentado en la parte de atrás. Y el pastor intercediendo por él, el pastor orando por él. Aún el día que él iba a salir, oró por él. ¿Y sabe qué pasó? No le dieron el permiso para ir a trabajar allá. ¿Usted cree que Dios no escuchó la súplica de aquel pastor? ¿Usted cree que Dios no oyó la oración de aquel pastor? Sí. Pero ¿sabe qué quería? La humillación de aquella persona. Eso era lo que Dios quería, que aquella persona fuera a humillarse delante de la presencia de Dios. Humillados delante de Dios. Humillados delante de la presencia de Dios. Recibiremos las peticiones que le hayamos hecho delante de Dios. Dice, y oraren y buscar en mi rostro. Y buscar en mi rostro. La oración y buscar el rostro de Dios son diferentes. Buscar el rostro de Dios es estar orando y es estar pidiendo hasta que usted sienta la presencia de Dios, hasta que usted sienta que Dios está con usted en medio de aquella oración, en medio de aquella súplica. Eso es estar mirando el rostro de Dios y a través de la fe.
Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta trabajo estar orando? ¿Y cómo cuesta trabajo estar buscando el rostro de Dios? Porque ¿sabe qué? Se necesita hora, se necesita tiempo, se necesita mucha dedicación para buscar a Dios, para buscar el rostro de Dios. A veces hacemos la oración, pero no buscamos a Dios, no buscamos el rostro de Dios. A veces podemos decirle a Dios: Dios, guárdanos porque estamos rodeados de enemigos. A veces podemos decirle a Dios: guárdanos en estas cosas, ayúdanos en estas cosas. Pero no estamos buscando el rostro de Dios, solamente estamos orando, solamente estamos pidiendo, solamente no estamos buscando el rostro de Dios para que la oración sea suplida, para que la oración sea contestada de parte de Dios. Hace rato decían que también en la casa se puede acordar de Dios. Sí, pero no es lo mismo acordarme de Dios, acercarme a Dios. No es lo mismo acordarme de Dios que humillarme delante de la presencia de Dios. El rey Salomón, siendo el rey del pueblo de Dios, en esta oración que estaba haciendo, que estaba pidiendo, estaba humillado delante de la presencia de Dios. Y mira aquel hombre, siendo el rey de todo el pueblo, estaba delante de todo el pueblo, hincado de rodillas, buscando a Dios. ¿Y sabe qué pasó cuando este hombre estaba en la presencia de Dios buscando? La gloria de Dios llenó el templo. No podían los sacerdotes ministrar en la casa de Dios, porque la gloria de Dios lo estaba llenando todo el templo. Ahí estaba el rostro de Dios, ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba la unción de Dios. Y el rey Salomón estaba pidiendo por todo el pueblo de Dios. Y la oración fue escuchada, pero la respuesta de Dios dice: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Y cómo cuesta humillarse delante de la presencia de Dios, y cómo cuesta reconocer delante de Dios que le necesitamos. Humillarse delante de Dios es reconocer que necesitamos de Dios. ¿Por qué cree que mucha gente no quiere reconocer? ¿Por qué cree que mucha gente no se quiere humillar delante de Dios? Ahorita más adelante vamos a mirar un punto importante, porque es importante humillarnos delante de la presencia de Dios. Dice: buscar en mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos. ¿Cómo estaría el pueblo de Dios? Todo esto que Dios le estaba diciendo al rey Salomón era porque el pueblo de Dios no se estaba humillando, no estaba buscando su rostro, no andaban en sus buenos caminos, no andaban en el camino de Dios, andaban haciendo lo malo. Pero lo que Dios le estaba diciendo al rey Salomón era para que el pueblo de Dios fuera bendecido, era para que el pueblo de Dios fuera prosperado, era para que Dios quitara todas las enfermedades, todas las plagas del medio del pueblo. Era para bendición de ellos. Cuando nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios, es para bendición nuestra, es para que Dios nos bendiga a nosotros. Dice, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si se convirtieran de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En los términos espirituales se está hablando de nuestro corazón. En los términos espirituales se está hablando de nuestro corazón. ¿Cuántas de las veces no le ofende al hermano, el otro hermano le ofende, o la hermana le ofende al otro hermano?
y no se quiere humillar, no quiere decirle a aquella persona, ¿sabes qué? Yo cometí el agravio contra ti, quiero que me perdones. ¿Verdad que cuesta humillarse delante de una persona? Y que a veces que decimos, no, ella fue la que me ofendió, o aquel fue el que me ofendió, él tiene que pedirme perdón a mí, yo no tengo que pedirle perdón a él. No se quiere humillar. Y así es nosotros delante de Dios, no queremos humillarnos delante de Dios, pidiéndole perdón para que Dios escuche nuestra oración. La palabra de Dios dice, un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Cuando se humilla la persona delante de Dios, ese corazón que viene arrepentido, humillado delante de la presencia de Dios, Dios no lo desprecia. Dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Pero ¿qué necesitaba Dios de su pueblo? La humillación. Humillarse delante de Dios. Porque el pueblo de Dios, a como Dios le estaba diciendo al rey Salomón, no andaban derecho, no andaban bien delante de Dios. Ahora, ¿por qué es importante humillarnos nosotros delante de Dios? Vamos a mirar el Salmo 38. Salmo 38, 6. Salmo 38, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Dice, más al antiguo, vida de Dios. Porque Dios atiende al humilde. Porque Dios atiende al que se humilla. Y al antiguo lo mira de lejos. El antiguo es aquel que piensa que no necesita de Dios. El antiguo es aquel que no reconoce que hay un Dios más alto que aquella persona. El antiguo es aquella persona que se cree más que el otro. El antiguo es aquella persona que nunca reconoce que Dios es más grande que él. Pero ¿saben qué? Hay una esperanza para esa persona, porque Dios solamente lo mira de lejos. No dice que no tendrá misericordia de él, pero lo mira de lejos. ¿Y saben qué? Yo prefiero que Dios me mire de cerca. ¿Y saben qué? Yo prefiero estar cerca de Dios. Yo quisiera ser yo el humillado delante de Dios y no sea que Dios me humille delante. Hay una diferencia entre el que se humilla a ser humillado. Dice la palabra de Dios que el que se enaltece, dice la palabra de Dios, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Por eso es mejor humillarse delante de la presencia de Dios. Yo he mirado muchas personas o algunas personas que lo tienen todo.
están humillando. Yo me acuerdo de una persona que era muy rico, una persona que tenía una quesería muy grande. Tenía siete camiones de 3 cuartos para repartir el queso. Y aquella persona un día saca de su quesería un pedacito así de queso. Yo trabajaba con un señor enfrente y sacó un pedacito así de queso. Y ya no lo gozo. Dijo, tenga para que se hagan unas quesadillas. Lo tenía todo. Y como yo era un pobre trabajador, vente a hacer tu casa. ¿Sabe qué pasó? No conocía de Dios esa persona. ¿Sabe qué pasó? Esta persona se le fueron acabando todos sus bienes, se le fue acabando todo lo que tenía, se le fue acabando su quesería tan grande, y el último su quesería que tenía tan grande que hasta hacían fila para repartir la leche en esa quesería. Quedó en una quesería de un solo cuartito. Y solamente trabajaba él y una persona. Una persona que se le enalteció y después fue rica. Conviene humillarnos delante de la presencia de Dios. Filipenses 2, 8, 11. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Siendo Jesús se humilló por nosotros. Él se humilló por nosotros, pero fue exaltado para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. El rey Salomón, cuando estaba haciendo esta oración, que estaba consagrando esta casa para Dios, se estaba humillando delante de la presencia de Dios, estaba hincado de rodillas, y ahora la humillación de nosotros es hincarnos delante de la presencia de Dios, porque Cristo se humilló por nosotros. Es una breve reflexión de la palabra de Dios, pero que creo que es de bastante bendición para nuestra vida. Necesitamos humillarnos delante de Dios para tener las peticiones que le hemos hecho delante de Dios. Una es la humillación, la otra es la oración, y la otra es buscar el rostro de Dios.